Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Núcleo, una conversación pública hoy con el historiador, el pensador argentino Hernán Brienza. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, bien, tranquilo. ¿Qué significa ser peronista? Qué pregunta. Yo te puedo decir qué significa para mí ser peronista y por qué me hice peronista. Pero yo creo que hay tantos peronismos como formas de vida y como experiencias personales hay. Yo me hice peronista porque venía de una familia peronista, porque nací con el mito de mi abuelo yendo al 17 de octubre, porque nací con el mito de mi vieja y de mi tío sufriendo los 18 años de proscripción de los trabajos, porque me llevaron a Gaspar Campos en el 17 de noviembre del 72, porque me llevaron a Ezeiza el 20 de junio del 73, porque vivíamos ahí en Lugano, que es muy cerquita de La Requiere, y caminábamos, no llegué a Ezeiza, pero yo tenía 2 o 3 años. Porque mi mamá era muy peronista y hacía una división en la vida entre peronistas y no peronistas, división que a mí me parece que no debe hacerse, ¿no? Pero que eso marcó muchísimo la forma de mirar la vida. Pero además es muy gracioso porque yo tenía una abuela peronista que todavía tengo el carnet de afiliado de la rama femenina número 1000 y pico, y era hija de republicanos españoles socialistas. Mi mamá me contaba que ella cantaba la marcha anarquista mientras lavaba los platos o lavaba la ropa. Y mi otra abuela también era peronista, la abuela paterna. Tenía 2 libros, como cuento en el libro. 2 libros, la Biblia y La razón de mi vida. Y cuando yo le pregunté ya de grande a mi abuela paterna, que fue la única que sobrevivió, por qué había sido peronista, ella me dijo, bueno, porque Perón era como Mussolini. Con lo cual tenía una abuela fascista y una abuela socialista, anarquista, y las 2 eran peronistas. Y las 2 eran muy humildes. Y yo comprendí que ahí había una apertura dentro del peronismo que era inmanejable, pero que al mismo tiempo era lo que lo hacía insustituible. Que se podía llegar al peronismo desde muchísimos lugares. Y ese día aprendí que no se puede decir a quién es peronista o no. No se puede andar señalando con el dedo o andar con el peronómetro diciéndole a uno o al otro que es el peronismo, porque el peronismo es una complejidad enorme que a veces tiene víctimas y victimarios de los 2 lados, y tiene una constitución histórica tan grande, es tan vital, que ponerse, como decía Perón, andar tirándose las cartas entre gitanos para ver quién es más peronista que el otro, a mí me parece que es una falta de respeto. Y sobre todo es una falta de, yo diría, de elegancia peronística. De elegancia peronista. Le das una descripción muy sensible a tu origen y a tu tránsito sobre un pensamiento, sobre una forma de pensar las cosas. ¿Qué sentís desde ese lugar, tus abuelas, tu familia, tu raíz, cuando el peronismo se lo insulta, cuando el peronismo se lo agrede o se lo describe de una manera tan crítica y total, ¿no? Bueno, esa es la pregunta inicial del libro. Porque, ojo, vos podés decirme, bueno, pobre Brienza, es un peronista emocional porque los abuelos. Pero cuando vos le preguntás a un radical o le preguntas a un liberal conservador por qué no es peronista, por qué es radical o por qué es liberal conservador, te van a decir lo mismo que yo. Bueno, mis abuelos son de tradición radical, mis padres son radicales, mi papá era comunista. Digamos, hay también una relación de identificaciones sentimentales en las decisiones políticas que uno toma o en las identificaciones políticas que uno toma. Después uno puede racionalizarlas, puede argumentarlas mejor, pero siempre en el fondo hay algo que está vinculado a una cuestión estrictamente afectiva. Yo tenía me pasó con 2 personas, uno con Ernesto Tenenbaum y otro con una amiga mía que se llamaba Jimena. Las dos venían del comunismo. Y Jimena era muy amiga mía y era, viste esa persona que vos decís, dale, vos sos peronista, no me digas que no, porque actuaba peronísticamente, tenía sensibilidad social, tenía preocupación por los demás, era solidaria, esas cosas que vos decís típicamente peronistas, entre peronistas, ¿no? Aunque los peronistas no sean todos así. No, que no sean así. Y ella una vez se cansó y me dijo, mira, ¿sabes por qué yo no puedo ser peronista? Porque a mi abuelo, que era del Partido Comunista, lo torturaron en las cárceles de Perón. Y ahí yo aprendí 2 cosas.
Uno, que el peronismo tuvo horripilancias que no se pueden negar, que intelectualmente no las puedes, honestamente, no puedes ser deshonesto intelectualmente, reconocer esas horripilancias dentro del peronismo, y también descubrir la imposibilidad del otro de hacer ese salto interpretativo, porque ella racionalmente se daba cuenta que el peronismo era algo positivo, pero no lo podía superar desde lo afectivo. Entonces, digo, primero saquemos la variable de que todas nuestras interpretaciones son afectivas y que después las llenamos de argumentación, y después creo que la cuestión sobre por qué se insulta al peronismo es la pregunta básica que me hice para escribir el libro, digamos. El libro tiene una hipótesis macro, que es un libro de macrohistoria en realidad, como se conoce, es una interpretación sobre la historia, ¿no? Y yo lo que planteo es que en el proceso civilizatorio argentino, que lleva 200 años, pongámosle, que es un proceso civilizatorio único y que es, yo diría, personal de la Argentina. Hay una Argentina establecida que se formó en 1860-1880 con un complejo ideológico que para mí es muy peligroso, que es el complejo ideológico que va entre civilización y barbarie y el positivismo de la década del 80, donde civilización y barbarie es un complejo muy difícil, porque los civilizados somos los blancos, somos los hijos de europeos, somos los hijos de las ideas, los hijos de la iluminación, y los bárbaros son los extranjeros en su propia tierra, ¿no? Los mestizos, los indios, los salvajes, pero además el sistema político de todo, porque Sarmiento es muy interesante en eso, es muy preciso, no dice son los incultos, dice es el sistema político del monstruo del americanismo, ¿no? Entonces, en ese primer complejo ideológico, donde el que piensa como nosotros es blanco, europeo y civilizado, y el que no piensa como nosotros es un monstruo americano, que al mismo tiempo debe ser extirpado, y además es un extranjero porque no habla nuestro idioma, se montó aquella operación positivista en la cual se medían los cerebros de los hombres y de las mujeres, y los hombres blancos europeos descubrieron, o casualmente, que los que estaban más capacitados para gobernar eran los hombres blancos y europeos, porque tenían el cerebro de mayor amplitud. En cambio, las mujeres, los mestizos y los indios, ya sean hombres o mujeres, tenían el cerebro más chiquito y no tenían capacidad para la racionalidad. Ese complejo lo que hizo es que la Argentina se dividiera entre la Argentina de bien, la Argentina blanca, la Argentina de las buenas costumbres, la Argentina de la cultura y de la civilización, y la Argentina de los negros de mierda. Y hoy lo vemos, ¿eh? No es inocente ese muchacho que en las cañitas en Buenos Aires gritó: váyanse de acá, negros de mierda, los ricos nunca vamos presos. Ese grito que hace un vecino cualquiera es, yo creo que la imposibilidad más patente. Pero es mentira eso. No, las dos cosas son mentiras. Sí. No, bueno, pero es mentira que los ricos no van presos. También es mentira que los otros son negros de mierda. No, bueno, eso ni hablar. Perdón. No, pero eso ni hablar. No, por supuesto, eso no está ni siquiera en discusión. Pero digo, el argumento que utiliza una persona para descalificar a alguien, sí, claro, alguien que no comparte su pensamiento, su forma, incluso su cuestión, es mentira, digamos. Acá la impunidad atraviesa todos los sectores. Sí, a los negros de mierda no tanto, ¿eh? No, las cárceles están llenas de negros de mierda. Sí. Y digo, ¿sabés por qué utilizo el término negro de mierda? Porque es un término que todos nos hacemos los boludos. Los periodistas nos hacemos los boludos, los politólogos nos hacemos los boludos, los políticos nos hacemos los boludos, porque por lo bajo, fuera de micrófonos, todos andan hablando del negro de mierda, pero nadie explicita la preocupación que tengo yo por la problemática del socio-racismo en la Argentina. Hay un supremacismo socio-racial en la Argentina que impide la unidad nacional. No tiene que ver con el peronismo. ¿Que viene del siglo XIX o así sí, también? Viene del siglo XIX. ¿Y eso de ahorrar sangre de gaucho y demás? Sí, viene del siglo XIX y además atraviesa todos los partidos políticos. Vos sabés que, haciendo la investigación para el libro, estuve leyendo revistas nacionalistas de la década del 20.
¿Sabes cuál era la acusación que hacían sobre el gobierno de Irigoyen? Que era un gobierno de monos, de negroides, de negritos parlanchines. Era muy interesante porque ese significante de lo negro atraviesa toda la historia argentina. Nosotros no nos damos cuenta, nosotros creemos incluso que no somos un país racista. ¿Para el peronismo hay un negro de mierda? El peronismo es el negro de mierda. Es el negro de mierda. Pero no tiene su... Pero tiene una cuestión de irracionalidad, una acusación de una lógica de otredad muy fuerte también. Yo siempre digo que cuando el aluvión zoológico se enfrenta a la gorilada, hay dos especies que no son humanas, ¿no? Hay dos deshumanizaciones, ¿no? El gorila no razona, el gorila no piensa, el gorila no tiene sentimientos, el gorila no es humano. Y eso también es una lógica de otredad que impide un espacio de debate, de diálogo en términos nacionales. Pero yo creo que es más profundo todavía que la lógica de partidos políticos e ideologías. Es un problema socio-racial. Y sobre esa cosa socio-racial se monta la acusación al peronismo. El peronismo finalmente está lleno de negros de mierda. Y la mierda genera asco. Y es algo que vos no podés manejar. Porque si vos, por ejemplo, dialogás con alguien que cree que hay que llevar adelante una política de saneamiento de los ríos, vas y decís, bueno, está bien, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Hay que distribuir la riqueza, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero cuando la otra persona siente asco por la negritud, siente asco por los valores culturales del otro, es muy difícil quitarle ese asco, porque es algo que va al hueso de la afectividad. Y vos fíjate que no son vanas los significantes que se utilizan. Se utilizan los significantes de la mierda, se utilizan los significantes de la suciedad, los significantes de la cucaracha. Los kirchneristas son cucas, así como los judíos eran ratas en el régimen nazi. Digamos. Hoy está la readaptación de esta cuestión absurda y absolutamente reprochable que lo ejerce el propio presidente cuando habla de los zurdos de mierda. Sí, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que Milei no es socio-racista. Creo que es un supremacista de otro tipo, no socio-racial. Él hablaba que los libertarios eran superiores... Estéticamente. Sí. Somos superiores. Y hablaba la palabra de somos superiores... Por eso creo que es un supremacista, pero es un supremacista estético, es un supremacista ideológico, es un supremacista de otro tipo. Pero cree en la mierda en las personas. Sí. Cree que hay una persona que piensa distinto a él, es una mierda. Es una mierda, sí. Eso es supremacismo. Lo que pasa es que es un supremacismo de corte nuevo. ¿Por qué se habla que Milei tiene cosas, gestualidades, independientemente de su pensamiento político, que lo acercarían a algún peronismo? Digamos, ¿cuál es la inquietud? Yo creo, lo digo con brutalidad, por su falta de respeto a las formas institucionalistas de gobernar. Creo que el peronismo siempre tuvo una preocupación más por el hacer a toda costa que por el respeto de los procesos institucionales. Y en ese sentido Milei se parece. No en el qué, sino en el cómo, cómo laburar. Sí, en el cómo hacer, ¿no? Pero yo creo que el kirchnerismo en los últimos años ha tenido un proceso de corrección política que en algún punto lo alejó de esa lógica. Entre los periodistas siempre había un chiste que dice, bueno, nunca fuimos democráticos, ¿no? Sí. Ese chiste era muy... Sí. Bueno, yo creo que el kirchnerismo se preocupó muchísimo por esas formas institucionales. ¿De ser democrático? En ser democrático. Por las acusaciones que también le hacían. No siempre logró ser democrático porque es muy difícil. Y además es un punto... la democracia es un punto de partida, nunca es un punto de llegada, ¿no? ¿Cristina es peronista? Según el peronómetro argentino, digamos, que vos estás replicando, que no crees mucho. Es hija de un colectivero, de un barrio de las afueras de La Plata. Sí. Militó desde los 18 años en el peronismo. Fue diputada peronista, senadora peronista, presidenta 2 veces del peronismo. Fue la mujer de un presidente peronista. ¿Desde qué lugar se le dice a Cristina que no es peronista? Bueno, pero es que ese es el absurdo, ¿no? Como cuando dicen, no, porque Menem no es peronista. Ah, Menem no es peronista. O sea, fue gobernador 2 veces de La Rioja, peronista. Fue presidente 2 veces peronista, con todo el peronismo atrás. Condujo el movimiento obrero organizado, con todos los gremios peronistas.
ahí no es peronista. Alberto Ahora, Fernández... vos podés decirme, che, pero las políticas que llevó adelante Menem no fueron peronistas. Bueno, está bien, vamos a discutir los resultados, pero ¿de qué lugar le decís? Alberto... Y lo mismo. ¿Lo mismo? Aun cuando él se dice socialdemócrata, lo dice desde la historia de haber militado en el peronismo. Porque las grandes chicanas contra Cristina, contra Menem, contra Alberto, no salen del adversario político, salen del mismo, de la misma reunión, digamos. Porque el peronismo tiene esa lógica de legitimarse con el peronismo histórico, pero es una falsedad. Bueno, y algún chiste que usaba Cristina en algún momento hablando de Donald Trump y el peronismo. La internacionalización de esa forma afectuosa también de hacer política, en donde el origen, el árbol, la raíz familiar, proteger al otro, cuidar al otro o entender que el otro es importante en cualquier conformación, bueno, lo tiene a Donald Trump hoy en la mesa de laburo para el politólogo. ¿Cómo lo ves a eso? Mira, yo creo que primero no hay que creer que el peronismo nació virgen en la Argentina. El peronismo es una herencia de la doctrina social de la Iglesia, de algunas teorías socialistas, de algunas teorías o algunos capítulos del fascismo, de los nacionalismos europeos. Perón hizo de todo eso una gran... está mal la palabra mezcla, pero hizo una gran mezcla. Perdón. Y de eso sacó su propia doctrina, con algunas cosas que tienen que ver con el sentir popular argentino. Yo no podría decir que Trump es peronista, sí podría decir que el Papa... Papa es peronista. O al menos averiguó en el peronismo y después superó al propio peronismo en función de su doctrina cristiana. Pero esto es como decir, el estado de bienestar europeo de 1950 a 1970, ¿es peronista o el peronismo es estado de bienestar europeo? Son interpretaciones. Ahora, Trump es un nacionalista y proteccionista estadounidense. Sí. ¿Eso lo hace peronista? ¿A todo industrialista o proteccionista o nacionalista se lo hace peronista? Y se hace chiste. Es una chicana, eso. Claro, es una chicana. O se hace una morada sobre eso. Sí, es interesante, pero bueno, lo que pasa es que si peronizamos a todo aquel que es proteccionista e industrialista, tenemos que llegar a la conclusión que el Imperio Británico es peronista. Sí, hay una chicana dentro de las que aparece con el peronismo, que tiene que ver con el poder argentino más que nada, independientemente de lo ideológico, que es el roban pero hacen. Sí. ¿Cómo incorporás ese concepto que está tan que estuvo tan en boga, esta cuestión de Milei lo adapta y lo transforma en casta, la palabra casta como una herramienta de las tradiciones de la política, esta cuestión de la corrupción como un sistema de trabajo que atraviesa todos los gobiernos en todos los rincones de la Argentina? Sí, yo creo que no es privativo del peronismo, la corrupción. Creo que hay una corrupción que es instalada en la Argentina. Y yo creo que para hablar de corrupción en serio hay que hablar de la acumulación de capitales originaria, digamos, ¿no? La Argentina, a diferencia de Estados Unidos, no se hizo a partir de una reforma agraria, sino que se hizo a partir de la apropiación de grandes extensiones de campo por unas par de familias que utilizaban al ejército para apropiarse de esas estancias. La riqueza en la Argentina no se hizo de otra manera que no sea apropiándose de las tierras. Y después se hizo al calor del Estado. Y se hizo al calor del Estado bajo gobiernos peronistas, de las dictaduras militares, sobre todo de los partidos liberales conservadores. Cuando más se enriquecen los ricos en la Argentina son con los partidos conservadores y los partidos liberales. Con el macrismo que utiliza el Estado. Cuando el Estado aumenta los precios de los peajes bajo un gobierno macrista y las empresas a las cuales se benefician con ese aumento son de Macri, eso es la corrupción más absoluta de la Argentina, porque es poner al Estado al servicio de grupos empresariales. Cuando en la Argentina piden miles de millones de deuda para cambiarle los pesos de las empresas ricas más poderosas en la Argentina, para que puedan fugarse finalmente esos millones de dólares que así como entran, salen a los bolsillos de las grandes empresas, esa es la gran corrupción en la Argentina. Vamos a decir, bueno, pero hay peronistas que se afanan jarrones de la Casa Rosada. Sí. Hay peronistas que revolean bolsos. Sí, casualmente los bolsos tenían dinero salidos por bancos del grupo Macri. Es raro, ¿no? ¿Por qué es raro?
Es raro porque... Hablas de una complicidad de una sociedad que trasciende yo creo que sí. Los partidos. Sí, yo creo que sí. Creo que para hablar de corrupción en serio hay que hablar de corrupción institucionalizada. Ahora, es cierto que el peronismo no tiene grupos empresarios detrás, como sí los tiene, por ejemplo, el Partido Liberal Conservador o el macrismo, o como sí lo tiene el macrismo. Como al no tener empresarios que apoyen directamente al peronismo, el peronismo y el radicalismo tienen que financiarse de formas diferentes. Y es cierto que formas de financiamiento diferentes es a través de la financiación espuria de la política, que está vinculado a la corrupción de los vueltos de la política para poder hacer política. Uh-huh. En esos vueltos de hacer política, algunos políticos se quedan con un porcentaje. Yo pensaba que esto era típico de partidos políticos sin empresarios atrás. Cuando denunciaron a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires por aportes ilegales a su campaña, me di cuenta que no solamente los que no tienen empresarios atrás utilizan el financiamiento espurio de la política, sino fundamentalmente también los que tienen financiamiento de las grandes empresas en la Argentina. Con lo cual es muy extraño eso, porque la acusación de por qué el peronismo es corrupto es parte de la respuesta que yo intento dar en el libro respecto de por qué si los dos son corruptos, el corrupto siempre es el peronismo. Hay una bandera... Hay algo raro ahí que tiene que ver con la construcción cultural de la Argentina, donde el extranjero, el forastero, esta es la otra gran hipótesis del libro. En ese proceso civilizatorio hay una Argentina establecida, que es la Argentina que marca las pautas culturales, y una Argentina extranjera, que es la Argentina que no pudo establecerse, que es la Argentina del peronismo. Los dueños de la Argentina establecida tienen derecho a hacer cualquier cosa. Pueden nombrar 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, pueden sacar una ley bases por decreto. Ahora, el peronismo no puede. ¿Por qué no puede? Porque siempre se ha acusado de autoritario, de dictador. Sin embargo, la Constitución del 49 fue hecha en plena democracia, y esa Constitución del 49 fue rechazada por un decreto de una dictadura militar. Y nunca ningún gobierno democrático dijo, che, paren, la Constitución legal en la historia argentina es la Constitución del 49. La del 57 es una Constitución de facto, que la retomó después Alfonsín en el 83. Ahora, resulta que los dictadores son los peronistas. Es extraño esa forma, y esa forma tiene que ver, en mi opinión, con ese supremacismo racial, sociorracial, y también con la lógica de ajenidad, ¿no? Los dueños de la Argentina establecida, marcan las pautas de lo que está bien y lo que está mal. Y es cierto que tienen unas formas institucionales de, yo diría, un tanto hipócritas también, de cometer delitos que al peronismo se le nota mucho por alguna especie de cierta falta de elegancia que tiene el peronismo, que hay que reconocerlo. Sí. 70, creo que fue el argumento que usó el macrismo, 70 años de los males de la Argentina. Los males en la Argentina comienzan con Perón. Sí. Hoy, tiempo después... 80 ya son. Ponenlo 80 porque pasaron 10 años, ¿no? Y pasaron 2 gobiernos, o por lo menos pasó el gobierno de Mauricio Macri, que fueron 4 años de gestión política, en donde se intentó hacer otra cosa. ¿Cómo ves eso de la decadencia argentina, del país que queríamos ser o pudimos ser y finalmente no lo fuimos, ¿no? Sí, yo te voy a hacer una cuenta que te va a sorprender. Dale. La culpa de todos los males de la Argentina es de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Porque contemos, de nuevo eso, sí, pero es una estupidez además. No, bueno, es una estupidez. Pero mira, contémosla. Mira. La tomamos. 1916, sí. Del 16 al 30, sí, gobernaron los radicales. Del 31 al 43, gobernaron los radicales. Sí. Justo era radical, sí, y Ortiz era radical, en la década infame. Con la dictadura de Aramburu y Rojas, medio gabinete ministerial era radical. Ajá. Después gobernó Frondizi, que era radical. Después gobernó Ilía, que era radical. Con la dictadura militar, la última del 76 al 83, hubo 200 intendentes radicales, ninguno peronista, con lo cual es una dictadura cívico-militar radical. Sí. ¿No?
Ponele. Después gobernó 6 años Alfonsín. Sí. Después gobernó 2 años de la Rúa. Sí. Después gobernó 4 años Macri. Ahora está gobernando Milei. O sea... Pará, y le metés un poquito a Alberto Fernández, que era casi radical. Que era casi radical. O sea, en los últimos 100 años, 70 años gobernó el radicalismo. Uno podría hacer esa chicana, pero ¿cuál es la diferencia? Uno no tiene la deshonestidad intelectual de saber o de decir que Irigoyen y Alvear no eran lo mismo, que Ortiz y Justo no eran lo mismo. Yo no tengo esa deshonestidad intelectual. Para mí Lía y Frondizi no eran lo mismo, y tampoco eran lo mismo Frondizi y la dictadura del 55, del 76, y no eran lo mismo Alfonsín que de la Rúa. Yo no tengo esa deshonestidad intelectual. ¿Por qué ellos sí tienen esa deshonestidad intelectual de meter todos en la misma bolsa? ¿Es ignorancia o es supremacismo político? Y hay una cosa más. Sí. El peronismo gobernó de los 80 años, sí, gobernó 30 años, 35 años. Uh-huh. Pero el 25 años el Estado Nacional persiguió al peronismo. No hay en la historia argentina ningún partido político que haya sido perseguido brutalmente por el Estado-Nación como lo fue el peronismo. 18 años de proscripción y 7 años de dictadura militar, con muertos, asesinatos, sí, desaparecidos. El peronismo, empecé este reportaje diciendo el peronismo torturó en sus cárceles a militantes socialistas y comunistas, con lo cual lo estoy diciendo a sabiendas de los males que también generó el peronismo, sobre todo en sus enfrentamientos en la década de los 70. Pero si hay un partido político que en los últimos 80 años sufrió todo el peso del Estado-Nación, cuando digo todo el peso es los medios de comunicación, las sanciones económicas, dejó sin trabajo a los militantes, los vapuleó, los ninguneó, los estigmatizó, los desapareció, los torturó, fue el Estado-Nación contra el peronismo. El radicalismo no sufrió nada de eso, el trotskismo no sufrió nada de eso, la izquierda socialista y comunista tampoco, y el liberalismo conservador, que se la pasa hablando de la dictadura del peronismo, no sufrió nunca nada porque son los poderosos en este país. En 50 años, y te meto en un juego final ya, vamos a hablar de peronismo, seguir hablando de peronismo. Espera, una cosa última, dale, porque tiene que ver con la lógica del Estado fallido, sí, del Estado-Nación fallido. Yo creo que el Estado-Nación, nosotros tenemos un Estado-Nación fallido. En esto estoy pensando como Ezequiel Martínez Estrada, que no era, sí, peronista, pero que cuando terminó el peronismo y vio lo que habían hecho los antiperonistas, dijo, no, este país no tiene solución. No tiene solución. Y yo creo que hoy estoy más cercano a esa idea de Estado-Nación fallido, que tiene que ver con la imposibilidad que tuvo la clase dominante argentina de aceptar las modernizaciones necesarias a lo largo de estos 100 y pico de años para ser un país homogéneo y democrático. No tuvo la clase dominante argentina, los ricos, los que mandan, como decía José Luis Simas, no tuvieron la capacidad para incorporar al otro al Estado-Nación, porque sus negocios no estaban vinculados al mercado interno. Tenía esa para una pregunta final, la voy a dejar para el final. 2 preguntas cortitas, respuestas cortas, sí, y vamos redondeando. La primera, en 50 años, ¿se va a hablar de peronismo o se va a hablar de kirchnerismo u otro ismo que reemplace ese espíritu solidario y sensible que vos decís que tenía eso que vos abrazaste cuando era chico? Mira, yo creo que en 1810 no se llamó peronismo. Uh-huh. Durante el Partido de los Populares con Manuel Dorrego no se llamó peronismo. Uh-huh. Con la Confederación Argentina el federalismo no se llamó peronismo. Uh-huh. En 1890 tampoco se llamó peronismo. ¿Le gana el kirchnerismo al peronismo? No importa el nombre, no importa lo que significa, importa lo que intente democratizar, desmonopolizar, distribuir la riqueza. No importa el nombre. Digo, el kirchnerismo puede ser una etapa del peronismo o no. Puede venir otra etapa del peronismo, o puede venir otra etapa del kirchnerismo, o puede venir un nuevo movimiento histórico porque el peronismo, si no resuelve la crisis en la cual está, sí, se puede convertir en una franquicia como el radicalismo. Bien. Digo franquicia, sí, en el sentido de un grupo de diputados y senadores que se llaman peronistas y radicales, sí, pero que venden su voto al mejor pastor, al, sí, mejor postor, ¿viste? Sí. Se van a Paraguay a repartir, sí, la guita que sacaron con el pago de Milei. Estas cosas ocurren. Sí. Y el peronismo puede, y el kirchnerismo también puede convertirse en una franquicia de esas si no hace las cosas bien. Yo por eso el nombre, el título es en pasado del libro, ¿para qué sirvió el peronismo? Porque es un llamado de alerta. Ojo, piensen en el futuro, porque todo se acaba.
Y la última tiene que ver con una imagen argentina como un barco en medio de una tormenta fuerte, casi naufragando, con una tripulación a los bollos, a las piñas, ¿no? Algunos manejan un rato, los otros le ganan y manejan un ratito. ¿Por qué nos cuesta tanto en esa tormenta o en ese andar ponernos de acuerdo? Yo tengo una respuesta para eso que me parece que es bastante acertada. En Europa, los barcos de Estado-Nación los construyeron los industriales, la burguesía industrial. La burguesía industrial necesitaba mercados propios, por lo tanto necesitaba trabajadores y consumidores. Y el enemigo del capitán del barco francés era el capitán del barco alemán. En cambio, en los Estados-Nación latinoamericanos, los barcos fueron construidos por los modelos agroexportadores, que no necesitaban mercados internos, porque no necesitaban ni trabajadores ni consumidores. La riqueza del capitán del barco argentino estaba en vender cereales y carnes al capitán del barco inglés. Por lo tanto, consideró que los argentinos que estaban dentro del barco eran negros de mierda. Por lo tanto, no les interesaba sobrevivir en su barco. Lo que están contando siempre los capitanes argentinos es cuántos entran en el bote de salvataje. No están pensando de qué manera mejorar las condiciones del barco para que todos podamos llegar a buen puerto. En cambio, en Francia, aún sabiendo que debían explotar a los trabajadores franceses, sacándole plusvalía, como diría el amigo Marx, consideraban que ellos eran necesarios para extraerle la plusvalía y que sean consumidores del Estado Nacional francés. Los cuidaban. Los enemigos de los franceses fueron durante mucho tiempo los alemanes. Ahora es la inmigración, ¿no? Pero siempre el otro está por fronteras afuera. En el barco argentino el otro está adentro. El enemigo de la clase dominante argentina que construyó ese barco, el enemigo para ellos somos los que estamos adentro. Y eso es imposible de resolver. Claro, vos me vas a decir, Brienza, vos sos blanquito. Sí, es verdad que hay un pacto entre blancos. Los hijos de los inmigrantes italianos y españoles de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, nos va un poco mejor en la Argentina. Es cierto. Pero el problema es que para poder sobrevivir, tenemos que comprar las pautas culturales de esa Argentina supremacista socio-racial, que es decir, hablar en cualquier rincón o hablar en cualquier reunión con gente de dinero, gente con poder, hablar de los negros de mierda. Y hay que decir, el peronismo está lleno de negros de mierda. Y así te dejan entrar, te dejan pasar a la Argentina establecida. Es el carnet, el pasaporte para ingresar a la Argentina establecida, es hablar de los negros de mierda. Es muy cruel. Hernán, gracias por esta charla. No, gracias a ustedes por dejarme decir estas cosas que no se escuchan mucho en los medios de comunicación. Cuando quieras. Esto fue Núcleo, una conversación pública con Hernán Brienza.